Pasó la elección, hubo ganadores y perdedores, y ahora está pasando lo que pasa siempre después de una elección, que es que muchos tratan de despegarse del perdedor y acercarse al ganador. Pueden ser los mismos o no. Por eso vemos que, a pesar de que en el conteo de votos la Libertad Avanza hubiera quedado en unos 90 diputados o quizás un poco menos, vemos que hay muchos que se están pasando a la Libertad Avanza y que el bloque libertario se engrosa tanto en diputados como en el Senado. Y lo mismo pasa al revés, el efecto mancha venenosa. Nadie quiere estar cerca del peronismo, o muchos no quieren estar cerca del peronismo, y en especial del kirchnerismo. Y esto reabre un viejo debate que se da dentro del peronismo que tiene que ver con qué hacer con el kirchnerismo. ¿Qué hacer con ese liderazgo de Cristina, de Máximo, de la Cámpora, que no nos permite renovarnos? Y ante este planteo aparece una verdad que sobrevuela en distintos estamentos del peronismo, que tiene que ver con que en definitiva el kirchnerismo como movimiento, en 22 años de existencia, siempre fue prácticamente un garante de derrotas. ¿Cómo? Pará, gobernaron 12 años, ¿cómo garante de derrotas? Sí, garante de derrotas. Coleccionista de fracasos electorales. El kirchnerismo es un coleccionista de fracasos electorales. Mirá los datos. Apenas ganó 4 de 11 elecciones en que se presentó a nivel nacional. 4 de 11. Es verdad, fueron presidenciales, pero 4 de 11. A pesar de haber estado 16 años en la presidencia, incluyendo el periodo de Alberto Fernández, casi nunca tuvo gobernadores propios. Ni siquiera en la provincia de Buenos Aires. Recién en 2019 logró imponer a Axel Kicillof, que es y era kirchnerista, pero después terminó los tiros con la Cámpora. Tuvo Santa Cruz, tiene Tierra del Fuego y nada más. Los demás son prestados. Y lo mismo pasa con los intendentes. Muy pocas intendencias son kirchneristas, son de la Cámpora. El resto son prestados. Y además el kirchnerismo nunca logró generar cuadros políticos propios, ni mucho menos sucesión. ¿Cuántos candidatos puso el kirchnerismo, Cristina Kirchner, de su propio riñón para hacer frente a una competencia electoral, salvo cuando puso el cuerpo ella? Te diría casi ninguno. Solamente ganaron 4 elecciones, de 11, eso significa que perdieron 7. Y hay muchos en el peronismo que ya están hartos de esto. Están hartos de perder de la mano de Cristina. Porque es un negocio que les sirve al kirchnerismo, pero no les sirve a ellos. Y muchos quieren buscar un camino alternativo, muchos lo intentaron y muchos fracasaron. La pregunta es si hay un camino alternativo, si existe ese camino alternativo. Por lo pronto, habría que aprender algunas lecciones de la historia. ¿Cómo se manejó el kirchnerismo frente a las derrotas? Porque ahora tenemos una derrota y seguramente va a volver a pasar algo que vino pasando en las 7 derrotas anteriores. ¿Qué hace? Después de la derrota, primero se esconde. Después, una autocrítica un poco culposa y echarle la culpa a otros. Ahora vamos a ver cómo. Más cerca de una elección, de la siguiente elección a la que perdieron, aparece una moderación discursiva. Y la elección de un candidato no propio que viene a reflejar esa moderación que tuvimos en el último tiempo. Cuando llega la hora de cerrar las listas, detrás de ese candidato no propio más moderado, aparecen todos los candidatos de la Cámpora y que reciben más rechazo de la ciudadanía. Ese esquema es el que viene repitiendo el kirchnerismo, te diría, desde 2009. Insisto, el problema es que hay muchos que ya están hartos de eso. Vamos a ver los ejemplos. En 2009, derrota contra Francisco de Narváez en el medio o después de la crisis del campo. ¿Cómo recibieron esa derrota? Primero, se escondieron. Néstor Kirchner renunció a la presidencia del PJ. Después, responsabilizaron a otros. Por ejemplo, esto, mira.
Qué vicepresidente que me pusiste, Néstor. Claro, Cristina Kirchner le echó la culpa a Cobos, que era el vicepresidente que había votado en contra durante el debate de la 125. Después de eso, moderación, crean las PASO, muestran apertura, intentan seducir a Roberto Labaña, con el que habían competido en 2007, pero finalmente el candidato a vicepresidente, ya llegando a 2011, fue vudú, se radicalizaron y fueron por él vamos por todo. 2013 vuelven a perder, esta vez derrota con Sergio Massa, contra Sergio Massa. Cristina niega la derrota, primero, y dicen que en realidad, mira. Ayer a las 7 de la tarde me enteré por primera vez que habíamos ganado en la Antártida. Poco para la derrota que habían tenido en la provincia de Buenos Aires. Inmediatamente empezaron a culpar a los intendentes del conurbano que jugaron a dos puntas. Salió Mario Iggi, intendente de José Cepaz, a decir que había que salir a cazar traidores. Lentamente, para procesar la derrota, anunciaron un camino de apertura. Carta Abierta, por ejemplo, salió a decir que no era necesaria la reelección de Cristina. Crearon Unidos y Organizados para tratar de sumar gente de otros espacios políticos alternativos. Y finalmente, en todo ese proceso, entre 2013 y 2015, el candidato fue Daniel Scioli. Lo bajan a Randazzo, que en ese momento era un ultra, y el candidato fue Daniel Scioli, un moderado. Venía a corregir las inequidades del modelo, las cosas que en el modelo no cerraban. Eso fue la cara de la moderación. Pero finalmente, cuando cerraron, metieron a Carlos Zanini como candidato a vicepresidente en este esquema que vengo diciendo. Primero mostrar moderación y después cerrar con los propios. ¿Cómo terminó esa historia? Mira. Daniel Scioli ganó por una amplísima diferencia. No, esa no era. Pusieron que ganó Scioli, pero en realidad eso habían dicho, pero finalmente lo que pasó fue esto. Ganó Macri, de acuerdo a la tendencia, a esta hora de la tarde. Ahí está, ganó Macri en 2015, eso fue lo que pasó, no funcionó la estrategia y otra vez hubo que enfrentar la derrota. Pero en lugar de enfrentarla y decir, bueno, algo falló, algo no hicimos bien, lo que salieron fue a festejar el final del mandato de Cristina Kirchner. Se negó a entregarle los atributos presidenciales a Mauricio Macri y tuvimos en el medio la presidencia de Pinedo. Así lo anunciaban. Miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza. Cristina decidió moderarse de a poco e incluso hacer algún reconocimiento de errores. Claro, errores propios más o menos. En realidad culpó a los que llevaron adelante la corrupción. Para mí fue muy fuerte. Creo que lo odié en ese momento, José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo odié. Ahí lanzó Unidad Ciudadana, cambió la estética, se vistió de celeste y blanco, rompió con Randazzo, quebró al PJ, mandó a Scioli al fondo y al final volvió a cerrar con los propios. Volvió a cerrar con la Cámpora. Perdió contra Bullrich, contra Esteban Bullrich en ese caso, y nunca más un Kirchner encabezó una boleta. Después de esa derrota, aprendieron. Había algo que no estaba funcionando, evidentemente. Cristina otra vez volvió a esconderse. Bajó el perfil, se refugió en el Senado, detrás del liderazgo de Miguel Ángel Pichetto, que era en ese momento el que conducía la Cámara Alta. Hizo una autocrítica superficial. No supimos comunicar, así lo decía. Lo que nosotros no pudimos dominar fue la cuestión cultural. La cuestión cultural y la cuestión también, no solamente cultural, sino profundamente psicológica. Autocrítica real sobre lo que fue su gestión económica, política, cero. Pero escribió un libro para mostrar más apertura y más diálogo y más voluntad de cambio. Se llamó Sinceramente y habló de hacer un nuevo contrato social. Por eso digo que es necesario un contrato social de los argentinos y las argentinas. Yo creo que si tuviera que ponerle un título, le pondría un contrato social de ciudadanía responsable.
Claro, habló de nueva etapa. Y esa nueva etapa necesitaba tener un nuevo líder político. En ese caso se llamó Alberto Fernández. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero esa apertura se terminó con el cierre de listas de ese año. Finalmente, las listas las armaron Cristina y Máximo. Máximo fue candidato. La Cámpora mantuvo el control y empezó una interna feroz con el albertismo e incluso con algunos gobernadores que marcaría toda la gestión de aquel Frente de Todos. Esa elección sí la ganaron. Pero la siguiente no. 2021, Tolosa Paz pierde contra, como ahora, contra el Colorado Santilli, y que es la segunda vez que le gana al peronismo, dicho sea de paso. Cristina manda cartas pidiendo renuncias a todos los ministros. Cuando pierden, finalmente ni siquiera va al búnker. Y un dato, así le hablaba Alberto Fernández, mira. No necesitamos operadores de prensa, ni operaciones de prensa. Somos militantes. Por eso, Alberto, tranquilo. Poné orden en lo que tengas que poner orden. No te pongas nervioso, no te enojes y metele para adelante. Esos días de la elección a Cristina la habían operado, estaba en el posoperatorio, no apareció en la derrota. Otra vez, de alguna manera, se volvió a esconder, justificada por los médicos, obviamente. ¿En qué derivó toda esta derrota? Que Alberto Fernández tuviera que hacer un cambio de gabinete, lo suman a Massa al gabinete como ministro de Economía y finalmente Sergio Massa es el candidato. Otra vez, uno no propio para encabezar. De lo contrario, a trabajar con Guado. Porque esto era. Si no había fórmula de unidad, y esto lo sabíamos Sergio, todos, íbamos a las PASO con Guado de Pedro. Por eso, que nadie se haga los rulos, por favor. Lanzan el sello Unión por la Patria. Claro, otra vez apertura, un Massa, este Massa que es amigo de los yanquis, que le gusta, que habla también de tener equilibrio fiscal. Pero después, cuando armaron las listas, otra vez armadas por Máximo, por la Cámpora y por Cristina. ¿Cómo termina eso? En la derrota con un, hasta ese momento, sorpresivo Javier Milei. En 2023, después de aquella derrota, primero un pacto tácito de no agresión con Milei, con críticas a Alberto Fernández, con críticas a Kicillof, culpando al FMI por el desastre del gobierno anterior y no haciéndose cargo de lo que fue la gestión del Frente de Todos. Y a partir de 2024 lanza un documento donde dice que es necesario ajustar algunos conceptos, que hay que avanzar en una reforma laboral, que hay que avanzar en una reforma del sistema de salud, una reforma impositiva, pensar en un nuevo rol del Estado, un nuevo rol de los sindicatos. Empieza de nuevo la etapa de moderación. Aceptan el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires. Tayana, también un moderado, encabeza en la lista nacional, pero después también las listas abajo las arma Cristina Kirchner. Todo esto terminó casi en una ruptura con Axel Kicillof, que otra vez vuelve a llevar a una derrota a nivel nacional. Estamos en 2025. Otra vez el kirchnerismo escondido. Otra vez, cuando hay que criticar, critican a Axel Kicillof por haber desdoblado en la provincia de Buenos Aires. Otra vez muestran apertura, convocan al Consejo Nacional del PJ y dicen que quieren abrirse a otros sectores del peronismo, por ejemplo el de Martín Yarlora, el gobernador de Córdoba. Otra vez la misma película, otra vez la idea de la moderación y otra vez la idea de que esta vez va a ser diferente. Muchos en el peronismo, ahora y antes, quisieron encontrar una alternativa, una salida a ese liderazgo. El problema es que parece que no hay salida. Por lo menos no, en tanto no haya un cambio en la matriz de comportamiento de los que manejan la primera minoría en el peronismo, que es el kirchnerismo. El resto puede exigir, pero si el kirchnerismo no logra abrirse y romper este esquema medio perverso, no hay margen para ninguna renovación. La pregunta es,
¿Hay margen para la renovación en el peronismo? La historia está en desarrollo. Muy lunes.